niño de nadie que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Yo quizá me salté acá un tema que es fundamental, que tal vez lo doy por sentado y no está para nada sentado. No está, digamos, hay que explicarlo. ¿Por qué son inconstitucionales estas condenas? Porque yo digo, y muchos decimos, que estas condenas están mal aplicadas. En el momento que se aplicaron estas condenas, estaba vigente con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, desde el año 94, ¿sí? Habitualmente, cuando se menciona para estos temas la Convención sobre los Derechos del Niño, se cita el artículo 37, cuando dice que no se aplicarán penas de muerte ni penas de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación para los delitos cometidos por niños, es decir, por menores de 18 años de edad. ¿Qué dijeron los jueces? Porque si no, digamos, de algo se tomaron los jueces que aplicaron estas condenas. Los jueces del Tribunal Oral de Menores 1, ¿qué dijeron? Dijeron, en Argentina hay libertad condicional a los 20 años. Es decir, no estamos hablando de una pena de muerte sin posibilidad de excarcelación, porque a los 20 años pueden tener la libertad condicional. Frente a eso, muchos decimos, punto 1, no es lo mismo libertad condicional que excarcelación. La libertad, primero que 20 años es muchísimo tiempo, no es poco tiempo, es muchísimo tiempo. Pero además, la libertad condicional no puede suceder, no se puede otorgar a los 6 años, a los 10, a los 12. Hay que esperar sí o sí 20 años. En cambio, la excarcelación a la que se refiere el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene que ver precisamente con la posibilidad que el juez tenga de ir viendo cómo el adolescente va cumpliendo su pena de prisión, cómo va cumpliendo con los objetivos de resocialización, de tratamiento, de educación, etcétera, y la posibilidad de revisar la condena por cada tanto tiempo, por periodos muy cortos. Hay legislaciones que tienen eso previsto para cada 6 meses, que el juez pueda revisar si todavía tiene sentido que ese joven siga preso o si es mucho mejor que esté en libertad conforme a su desarrollo personal, educativo en prisión. Ese es el sentido de ese artículo 37, cuando dice la excarcelación. La excarcelación que se puede dar en cualquier momento del transcurso de la pena. No una libertad condicional que sí o sí exige que se espere 20 años. Esto es una primera respuesta a ese primer argumento. Y lo otro, que es lo más grave de lo que hicieron los jueces, se olvidaron, no leyeron, no vieron el otro inciso del artículo 37, cuando dice que la pena de prisión se aplicará como último recurso y por el plazo más breve que proceda. Y aquí habitualmente se dice por el plazo más breve posible. No, por el plazo más breve que proceda, que no es lo mismo, me parece. Lo que procede es lo que debe ser, ¿no? Lo posible, algunos jueces a veces, ustedes habrán leído algunos fallos o escuchado en que dicen, por la demanda punitiva que existe en la sociedad o para calmar los reclamos de más seguridad de la sociedad, aplicamos una pena de 40 años. Y yo creo que en la cabeza de esos jueces la idea es, esto es lo posible, esto es lo que puedo hacer, porque si yo escarcelo a este sujeto o lo libero aunque no tenga demasiadas pruebas o le pongo una pena de 3 años, me van a querer linchar, no puedo hacer esto. Entonces lo posible, lo que puedo hacer es aplicar estas penas. En cambio, lo que procede es lo que indudablemente hay que hacer. ¿Y qué era lo que había que hacer en ese momento? Voy a tratar de explicarlo de la manera más accesible posible, porque es el nudo central de nuestro razonamiento. El régimen penal de la minoría, que es una ley de la dictadura, es otra ley de la dictadura. Habitualmente se menciona o se dice que la ley de medios era la única ley de la dictadura. No. Después se dice, bueno, también está la ley de entidades financieras, correcto, pero queda otra, y muchas más, pero queda otra muy importante que es esta, que es la ley
el régimen penal de la minoría. Fue creado por los asesores de los dictadores en el año 1980. Es decir, no había parlamento, no había nada, era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, algo que se llamaba CAL, que era la que dictaba leyes en la dictadura. Bien, régimen penal de la minoría. No vamos a meternos a analizarlo a fondo, solamente este punto. ¿Qué dice el régimen penal de la minoría, la ley 22.278, frente a un caso, un delito cometido por un adolescente punible de 16 o 17 años? Dice que los jueces tienen 3 alternativas: absolverlo, aplicarle la misma pena que a un adulto o aplicarle la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate. Es decir, una pena menor. La tentativa tiene siempre una pena obviamente menor. El delito tentado es un delito no realizado y tiene una pena menor. ¿Cuál es la pena prevista para la tentativa de homicidio? 10 años. De 10 a 15 años, dependiendo de las características del homicidio. Entonces, lo que decimos es, olvidémonos de que los jueces fueran a absolver. No iban a absolver porque eran delitos graves, evidentemente no. Descartemos la posibilidad de la absolución, le quedan 2 alternativas, ¿no? La pena prevista para la tentativa o la misma pena que un adulto. Yo tengo acá la ley 22.278 que me dice eso. Usted señor juez puede. Misma pena, tentativa. Pero tengo la convención, que tiene mucha más jerarquía que esa norma de facto. Tiene jerarquía constitucional. Sin duda tiene más jerarquía. Tiene más jerarquía que cualquier ley, pero mucho más que una norma de facto sancionada por dictadores. Y la convención, con jerarquía constitucional, desde hacía 5 años, o sea, desde el año 94 ya tenía jerarquía constitucional. Jerarquía constitucional quiere decir que es lo mismo que la Constitución, no que está al lado de la Constitución, un poquito más abajo, es la Constitución misma. La Convención me dice, usted tiene que aplicar el plazo más breve que proceda. ¿Cuál es el plazo más breve que proceda? Si yo tengo tentativa o misma pena que un adulto. No hay duda que el plazo más breve que procedía era la pena de la tentativa. Ya no era una facultad de los jueces. No era una posibilidad, era una obligación. Si hubieran aplicado armónicamente y de modo integral esa norma de facto, que es la que todavía tenemos, la única que podían aplicar, de modo integral con la Convención, interpretada a la luz de la Convención. Esta operación lógica y esta operación de interpretación de las normas no la hicieron los jueces, se olvidaron de esa parte de la Convención. Solamente dijeron, bueno, no, acá hay libertad condicional, o sea que cumplimos con esto que nos pide, de modo criticable, como acabo de explicar, pero se olvidaron de la otra parte. Este argumento es el que utiliza la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, en el fallo Maldonado, para decir precisamente que los adolescentes que reciban pena tienen que recibir una pena diferenciada. Y por eso la condena que se le aplica al joven Daniel Maldonado, cuando la Corte ordena que vuelvan a aplicarle, que vuelva el fallo al Tribunal de Origen y que le apliquen otra condena, le aplican 15 años, que es la tentativa para el homicidio calificado. Es decir, que igual es una enormidad. Yo quiero decir que estamos hablando de 15 años, no estamos hablando de penas, insisto, como que es el doble del máximo de las penas que están previstas en los nuevos proyectos que están en la Cámara de Diputados que vienen con media sanción del Senado. Pero bueno, aunque fueran, digamos, aunque si se les hubiera aplicado a estos jóvenes, o si se conmutara la pena a estos jóvenes a esos 15 años, que es una enormidad, podrían salir en libertad mañana mismo, porque ya tienen cumplidos esos 15 años. Entonces, y cierro realmente ahora, una alternativa es la conmutación de penas, que podría ser una conmutación de penas a 15 años sobre la base de estos argumentos que acabo de dar. La otra posibilidad es
la sanción de un nuevo régimen penal juvenil. Pero acá otra vez estamos en problemas porque estamos en el año electoral. Y en el Parlamento Nacional se discuten muy pocas cosas. Y de las pocas que se discuten, no se discuten aquellas que sean más o menos conflictivas. Y esta es un poco conflictiva. Un poco bastante. Entre otras cosas, porque, y esta es otra batalla en la que estamos un poco más contentos de los resultados, esa media sanción que yo les acabo de comentar, que viene del Senado de un nuevo régimen penal juvenil, venía con baja de edad de punibilidad a los 14 años. Y en la Cámara de Diputados, cuando se empezó a tratar ese proyecto en las comisiones que le tocaba ser tratado, en primer lugar en la de legislación penal, luego de una enorme discusión y batalla y intercambios y pedidos de opiniones, se produjo una muy interesante, a mi juicio, entente, convergencia de fuerzas del oficialismo y de la oposición. Digamos, se formó una alianza ad hoc en esa comisión de legislación penal entre los diputados del Frente para la Victoria, los diputados del Proyecto Sur, los diputados del Partido Socialista, los del GEN, y todos acordaron un dictamen de mayoría que rechazaba la baja de la edad de punibilidad. Es decir, tomaba el proyecto del Senado, el proyecto que venía del Senado, casi en su totalidad, menos la baja de la edad de punibilidad. Lo mismo se produjo por una mayoría muy ajustada, fue 16 a 15 los votos. El dictamen de mayoría contra el dictamen de minoría, que quedó, digamos, el dictamen de minoría eran la Unión Cívica Radical, el PRO, el Peronismo Federal, y no sé si me olvidó alguno más, creo que no. Y esa misma mayoría se reprodujo en la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, de rechazar la baja de la edad. Si se sancionara alguno de los proyectos, cualquiera, que está circulando en la Cámara de Diputados, también estos jóvenes saldrían inmediatamente, porque, repito, el máximo de pena que prevén son 7 años. O sea, obviamente, por aplicación de la ley penal más benigna, inmediatamente saldrían en libertad. Es decir, hay una vía de solución cuya responsabilidad es la del Poder Ejecutivo, hay una vía de solución cuya responsabilidad es del Poder Legislativo, y hay una vía de solución cuya responsabilidad le compete al Poder Judicial, que sería la revisión de estas condenas. En el caso de los jóvenes mendocinos están presentados los pedidos de revisión. En el caso de los jóvenes condenados a nivel nacional, uno de ellos pidió la revisión. La revisión es muy compleja porque por los plazos, porque los requisitos para presentar un recurso de revisión son bastante, digamos, no hay ninguno de los requisitos que se exige para presentar un recurso de revisión que podría fundamentarse. Habría que hacer toda una vuelta jurídica que yo le veo bastantes dificultades a que sea aceptada por la Cámara Nacional de Casación Penal, que es la que tendría que resolver. Pero además están los plazos, ¿no? Digamos, los tiempos que se tomaría casación para resolver estos casos. Entonces, los casos están abiertos. El domingo vence la prórroga que pidió el Estado. Yo no sé si el Estado volverá a pedir otra prórroga, probablemente sí. No sé si la Comisión se la iría a dar. Las versiones que nosotros tenemos es que la Comisión ya no quiere dar más prórrogas. Y que digamos, si no hay una oferta de solución concreta, el caso iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 de los jóvenes están hoy alojados en la cárcel de Cacheuta, que es donde quizás ustedes han leído en la última semana, que es en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, se produjo un supuesto motín, un reclamo. Están alojados ahí, un lugar que es difícil de estar ahí una hora, porque está en el medio de la nada, realmente. Es una típica cárcel para separar a los presos de la sociedad. Está a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, al lado, cerca de la ruta 7, no hay medios de transporte, los familiares les resulta muy difícil llegar, es caro llegar ahí, no hay nada alrededor. Una persona puede gritar, desgañitarse, por
supuesto nadie la va a escuchar porque llegan las compañeras de la Procuración. No hay manera de ser escuchado en la cárcel de Cacheuta. Y los otros 3 están, 2 en la unidad 4 de La Pampa, Claudio Núñez y César Mendoza, y Lucas Mendoza está en la cárcel de Marcos Paz. Y entonces yo voy a cerrar porque lo que yo intento es que se escuche la voz de ellos a través de sus historias. Y entonces yo lo que voy a cerrar en la presentación del libro con la voz de Lucas. Me presento, Lucas Matías Mendoza, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, condenado por el Tribunal Oral de Menores número 1 de la capital federal a la pena de prisión perpetua por hechos cometidos cuando tenía 16 años de edad. Me resulta difícil explicar con palabras lo que siento, lo que pienso. Hay un dato que quiero destacar. Me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía. Me mataron en vida. Hoy, con 30 años y un hijo de 4, con casi ceguera avanzada por desprendimiento de retina en el ojo izquierdo producto de un golpe y en el ojo derecho por cicatriz de toxoplasmosis. La mayoría de los elementos que hacen a una vida normal, uso de celulares, internet, etc., los conozco de forma indirecta, por comentarios. Mi vida se quedó en el tiempo. Me siento una persona totalmente disocializada. Toda mi posibilidad de socialización está limitada a mi familia y a los internos con los que comparto el encierro. No voy a eludir la responsabilidad de los hechos que me trajeron a la cárcel. Solamente quiero destacar que era menor, que no tenía la suficiente madurez como para medir las consecuencias de mi comportamiento. Este es uno de los motivos que los menores reciban un trato penal diferente. Lucas Matías Mendoza, DNI 28314-991. Bueno, eso que hice con esa sencillez, Lucas, es lo que yo traté de contar y de mostrar aquí. Y bueno, gracias por escuchar. De estas condenas. Porque yo digo, y muchos decimos, que estas condenas están mal aplicadas. En el momento que se aplicaron estas condenas, estaba vigente con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, desde el año 94. ¿Sí? Habitualmente, cuando se menciona para estos temas la Convención sobre los Derechos del Niño, se cita el artículo 37, cuando dice que no se aplicarán penas de muerte ni pena de prisión perpetua, sin posibilidad. Niño de nadie que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Yo quizá me salté acá un tema que es fundamental, que tal vez lo doy por sentado y no está para nada sentado, no está, digamos, hay que explicarlo. ¿Por qué son inconstitucionales? Son los objetivos de resocialización, de tratamiento, de educación, etc. Y la posibilidad de revisar la condena por cada tanto tiempo, por periodos muy cortos. Hay legislaciones que tienen eso previsto para cada 6 meses, que el juez pueda revisar si todavía tiene sentido que ese joven siga preso o si es mucho mejor que esté en libertad conforme a su desarrollo personal, educativo, en prisión. Ese es el sentido de ese artículo 37, cuando ve que es excarcelación. La libertad, primero que 20 años es muchísimo tiempo, no es poco tiempo, es muchísimo tiempo. Pero además, la libertad condicional no puede suceder, no se puede otorgar a los 6 años, a los 10, a los 12. Hay que esperar sí o sí 20 años. En cambio, la excarcelación a la que se refiere el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene que ver precisamente con la posibilidad que el juez tenga de ir viendo cómo el adolescente va cumpliendo su pena de prisión, cómo va cumpliendo con la excarcelación para los delitos cometidos por niños, es decir, por menores de 18 años de edad. ¿Qué dijeron los jueces? Porque si no, digamos,
de algo se tomaron los jueces que aplicaron estas condenas. Los jueces del Tribunal Oral de Menores 1, ¿qué dijeron? Dijeron, en Argentina hay libertad condicional a los 20 años. Es decir, no estamos hablando de una pena de muerte sin posibilidad de excarcelación, porque a los 20 años pueden tener la libertad condicional. Frente a eso, muchos decimos, punto 1, no es lo mismo libertad condicional